Hola, muy buenas, soy Aristóteles y en esta videopresentación vamos a hablar de la argumentación y los textos argumentativos. Comencemos. Bueno, en primer lugar tenemos que ver qué es un texto argumentativo y ahí tienes una definición. Son textos, ya sea orales o escritos, cuya finalidad básica es defender una opinión sobre un tema que se plantea. Y para defender esa opinión, pues aporta una serie de motivos, de razones, que a la vez tienen también como objetivo invalidar las razones que pueda aportar alguien que defienda una postura contraria sobre ese tema. Veamos ahora algunos ejemplos de textos argumentativos. Evidentemente, las reclamaciones. En las instancias y solicitudes a la Administración normalmente hay que argumentar los motivos por los que pedimos algo. En los debates, pues evidentemente. También en los artículos de opinión y en los editoriales de los periódicos o en las cartas al director, donde los lectores opinan sobre determinados temas de actualidad. En los ensayos humanísticos, en las cartas de presentación de un currículum vitae, en informes y estudios o, importantísimo, en la publicidad, cuya finalidad básica es convencernos de que compremos determinados productos. Veamos ahora los elementos que aparecen en cualquier texto argumentativo. Vamos a tener un tema, que es el objeto de debate o de discusión, por ejemplo, las medidas adoptadas por el gobierno para contener la pandemia de COVID-19. Luego vamos a tener una tesis, que es nuestra opinión, la postura que nosotros vamos a defender. Tenéis un ejemplo. En mi opinión, las medidas han sido, y bueno, pues evidentemente la opinión que yo tenga, hay que enunciarla. Y por último, vamos a tener una serie de razones, una serie de argumentos para sustentar nuestra opinión, y ya hemos dicho que para invalidar las opiniones contrarias. Veamos ahora la estructura de un texto argumentativo. Aunque luego esto se puede ordenar de distintas maneras, generalmente vamos a tener tres partes bien diferenciadas. Vamos a tener una introducción, donde vamos a plantear el tema y donde vamos a realizar un breve panorama sobre ese tema. Vamos a tener un cuerpo argumentativo donde vamos a poner nuestra tesis y donde vamos a aportar los argumentos y los contraargumentos. Y por último vamos a tener una conclusión donde vamos a hacer una recapitulación, es decir, un breve repaso de los argumentos más sólidos y volvemos a defender nuestra tesis con otras palabras. Es lo que se llama reformular. Muy bien, hablemos ahora de las diferencias entre argumentar y persuadir. Cuando argumentamos estamos apelando a la razón, al cerebro, y entonces utilizamos argumentos racionales y argumentos lógicos. Por el contrario, cuando persuadimos estamos apelando a los sentimientos y entonces vamos a utilizar argumentos emotivos y sentimentales. Y cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y al final se trata de una cuestión de equilibrio y una cuestión de solidez y eficacia. Y tenemos que ver el contexto, porque a lo mejor en determinados contextos es más necesario la persuasión y en otros es más necesario la argumentación. Veamos algún ejemplo. Fijaos, si yo te recomiendo o te digo que si no lees los periódicos no podrás informarte de los acontecimientos actuales, pues estoy intentando convencerte con argumentos dirigidos a la razón. Parece lógico pensar que cuanto mayor información tiene uno, mejor va a poder tomar las decisiones adecuadas a cada situación. Por ejemplo, si viniera una crisis económica y yo soy consciente de que esa crisis está en ciernes, pues probablemente tome la decisión de ahorrar o no gastarme mis ahorros en cosas innecesarias. Ese argumento lo podríamos considerar objetivo y podemos pensar que tiene un grado alto de solidez. Pero yo podría defender la misma tesis, la misma postura, y en lugar de apelar al cerebro, podría apelar a los sentimientos. Y podría decir que si no lees los periódicos, pues no tendrías tema de conversación con la gente. ¿Problemas de este argumento? Bueno, pues que es más subjetivo. Y entonces, bueno, pues habrá gente a la que no tener tema de conversación con otra persona le dé exactamente igual. Puede ser que sea más inmediato, porque al final yo estoy apelando a los sentimientos, es decir, a los sentimientos al miedo al rechazo o a la soledad
o al miedo al aislamiento. Y eso en un principio pues puede ser más efectivo, pero luego los argumentos sentimentales, si uno los examina, a veces tienen menos solidez, porque al final nos estamos enfocando en conmover, no en convencer. Vale, examinemos ahora qué tipos de argumentos hay en función del objetivo que yo quiero lograr con ellos. Pues podemos tener argumentos para atacar, para defender y para emboscar. Veamos. Los argumentos de apoyo son aquellos argumentos que sirven para sustentar mi opinión. Por eso decimos lo de atacar. Por el contrario, los contraargumentos sirven para dos cosas: para atacar los argumentos de la parte contraria y para defendernos de los argumentos de la parte contraria. Hay de dos tipos. Podemos hablar de refutaciones y de concesiones. Una refutación es cuando invalidamos totalmente, rechazamos al 100% los argumentos de la parte contraria. Pero a veces es más inteligente adoptar otra táctica, y entonces podemos utilizar las concesiones. En las concesiones aceptamos parcialmente un argumento para a continuación contraargumentar. Y una fórmula muy habitual es cierto que aceptamos el argumento de la parte contraria, sin embargo, y ahí introducimos nuestro contraargumento y machacamos, digamos que un poco a traición. Así que empiezo a utilizar las concesiones, que son muy útiles. Bueno, ahora toca distinguir entre un argumento y una falacia. Y hay que tener cuidado porque a veces nos intentan colar gato por liebre, y si uno no está atento, pues al final lo terminan manipulando. Ahí tenéis la definición de un argumento. Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o una tesis. Y sus cualidades básicas son la consistencia, como ya hemos visto, y la coherencia, es decir, que no entre en contradicción ni con la realidad ni con otros argumentos previos. Por el contrario, una falacia es un argumento que, aunque al principio parece que es válido desde el punto de vista lógico, si uno lo examina con detenimiento se da cuenta de que no lo es y que muchas veces es una manipulación, a veces intencionada, a veces sin intención, pero hay que tener cuidado. Muchas falacias en realidad son deformaciones de argumentos, es decir, argumentos mal utilizados, utilizados de forma torticera. Veamos algunos ejemplos de argumentos. Bueno, el primero que vamos a ver es el argumento de autoridad. Con el argumento de autoridad citamos a un especialista, a un intelectual, a una organización, a alguien que tenga prestigio socialmente reconocido en el asunto del que se está discutiendo. De tal forma que nuestro argumento adquiere la solidez de esa autoridad. Otro argumento es el argumento de ejemplificación. En él utilizamos datos y ejemplos concretos que apoyen nuestro argumento. Evidentemente, cuanta mayor calidad tengan los datos que aportamos, es decir, fuentes probadas y fiables, mayor solidez tendrá nuestro argumento. Hay que tener cuidado porque a veces nos intentan colar datos que no tienen calidad, de fuentes sin contrastar, etc. Así que importantísimo las fuentes de esos datos. Otros argumentos son los argumentos de tipo lógico, causa-efecto o causa-consecuencia. Mediante estos argumentos establecemos una relación lógica entre dos hechos, entre dos ideas o entre dos elementos. Algo parecido sucede con la analogía. En una analogía comparamos dos situaciones o dos casos que son distintos, pero que vemos que tienen algo en común. Entonces deducimos que lo que es válido para uno de las situaciones se puede aplicar al otro caso. Muy parecido también es la generalización. Generalizamos a partir de un caso particular, de un caso concreto, deducimos un razonamiento que se puede aplicar a cualquier otro caso del mismo tipo. El argumento de la mayoría o de cantidad alude a lo que la mayoría cree para defender una postura. Normalmente es la apelación al sentido común, al buen juicio. Se presupone que lo que todo el mundo acepta suele ser válido, aunque vamos a ver luego en las falacias que no tiene por qué ser así. Un argumento también muy usado es el argumento ético. Con él apelamos a valores éticos que tienen en común toda la sociedad: la justicia, la libertad, la empatía.
Un argumento muy utilizado en publicidad, por ejemplo, es el argumento hedonista. Apelamos a lo que nos proporciona placer, bienestar. Suele tener poca consistencia si uno lo examina desde el punto de vista racional, pero a la hora de persuadir, como desata una pulsión, pues suele ser muy utilizado, como ya he dicho en publicidad. Veamos ahora los tipos de falacia. Como ya dijimos, muchas falacias son en realidad argumentos mal usados. Empecemos por el argumento ad ignorantiam. Muchos también tienen nombres con expresiones latinas. Básicamente consiste en que mi argumento es que si no se puede demostrar la no existencia de algo, entonces hay que aceptar su existencia. Y eso no tiene por qué ser así. Ahí tenéis un ejemplo en la viñeta. La falacia ad hominem consiste básicamente en invalidar el emisor de los argumentos antes que los argumentos. Ahí tenéis un ejemplo en la viñeta. Otro ejemplo podría ser que si uno no es pobre, no puede defender la erradicación de la pobreza en el mundo, porque no está viviendo esa situación. Entonces, básicamente intentamos descalificar al emisor de los argumentos en lugar de intentar invalidar los argumentos que ese emisor pues ha lanzado. Otra falacia es el argumento ad verecundiam, que es la falacia de autoridad. No siempre tiene por qué defender cosas que sean lógicas. Por ejemplo, en la viñeta, pues evidentemente este dermatólogo, por muy dermatólogo que sea, no puede defender lo que está defendiendo. Una falacia muy utilizada por desgracia y a la que hay que estar muy atento es la falacia del falso dilema. Ahí tenéis la definición. Ante un problema se plantean como únicas opciones válidas los dos extremos, obligándonos a tener que elegir uno de los dos extremos y posicionándonos totalmente enfrentados al otro, sin tener en cuenta que en una postura o entre dos posturas distintas puede haber un montón de matices intermedios que se pueden examinar de forma crítica, muy utilizado a la hora de hacer demagogia. Hay que estar muy atentos con esta falacia. Y por último, vamos a hablar del argumento ex populo, la falacia de la mayoría. Es la deformación del argumento de la mayoría. Un argumento básicamente se toma por cierto porque muchas personas creen en él. Y en la viñeta tenéis el ejemplo clásico, ¿no? Durante muchísimos cientos y miles de años la gente creyó que la Tierra era plana, pero esa creencia, por muy mayoritaria que fuera, porque lo creyera todo el mundo, no la convierte en verdadera. La Tierra ha sido redonda desde su creación. Da igual lo que creyera la mayoría al respecto. Y vamos a terminar esta videopresentación hablando de los rasgos lingüísticos. Ahí tenéis los 5 más importantes. Lo primero es la implicación del emisor. ¿Dónde vamos a ver esa implicación del emisor? Pues en el uso de la primera persona, tanto del singular como del plural, lo que se llama plural inclusivo. Pensamos, creemos, aunque sea mi postura, pero yo uso un plural para, digamos, incluir a los demás y acercarlos a mi postura. Lo mismo con el uso de posesivos y también en el uso de adjetivos valorativos que expresan la opinión, la valoración que de una realidad hace el emisor. Son adjetivos subjetivos, hay que tener cuidado. No podemos pensar que son informaciones objetivas porque reflejan básicamente el punto de vista del emisor. Algunos ejemplos podrían ser estas fórmulas: creo que, en mi opinión, bajo mi punto de vista, o ahí tenéis un adjetivo valorativo, nos parece especialmente grave, además modificado o cuantificado con un adverbio. Otro rasgo lingüístico son las apelaciones al receptor. Básicamente la segunda persona, da igual que sea de cortesía, es decir, utilizándole usted, o de cercanía. Y da igual que sea en singular o en plural. Fórmulas como, por ejemplo, ¿estaréis de acuerdo conmigo en que? Otro rasgo lingüístico es el uso de enlaces y conectores. Ya vimos que los conectores sirven para organizar las ideas, es decir, son, digamos, los mimbres o los cimientos con los que construimos las relaciones lógicas de las ideas y por tanto son muy importantes los conectores de causa, de consecuencia, los que sirven para ejemplificar o introducir explicaciones, los organizadores del discurso o los recapituladores. Algunos ejemplos pues tenéis ahí. Evidentemente hay que tener en cuenta el registro, el nivel del debate o discusión. Por ejemplo, si estamos en un debate coloquial, pues probablemente no vamos a utilizar en resumen o en suma, diremos total que, pero total que no deja de ser un conector de recapitulación. También es muy importante el uso de ejemplos y comparaciones, y ya vimos que había varios argumentos que se basaban en esto, como la analogía
o el argumento de ejemplificación. Y ya dijimos en su momento que lo importante era aportar datos de calidad, con fuentes fiables. Y por último, importantísimo, el empleo de citas. Las citas sirven para incorporar opiniones de expertos, por ejemplo en el argumento de autoridad, datos en el argumento de ejemplificación, o declaraciones, o para citar los argumentos de mi rival en el debate, para poder luego contraargumentar. Bueno, y con esto hemos terminado este breve panorama por la argumentación. Muchas gracias si tienes alguna pregunta o alguna duda. Por lo demás, un saludo, hasta pronto.